Me acompaña como cada lunes alguien que es el sello de los lunes, el doctor, de los lunes y de cada vez que se le convoca, el doctor Elías Acosta. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por estar en La Tarde se mueve. Subiendo el doctor Elías Acosta. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes, un placer estar aquí. Ahora sí. ¿Me escuchan? Muy bien. Doctor, bueno, déjeme decirle, no la había... Sí, muy bien, muy bien. Déjeme bajar un poquito mi teléfono. Yo compré un audífono, pero lo tenía sin carga. Lo puse aquí a cargar. Todavía no tiene carga, un audífono que me permite intercomunicarme sin problema. Doctor, tenemos varias cosas. Quería comentarle que Yadira le manda saludos a usted y a la audiencia. Le manda saludos. Yadira nos acompañó hasta la pasada semana. Está en un proyecto, parece muy importante. Parece que está en un proyecto importante. Yo me alegro mucho. Proyecto fuerte, serio. Parece que no ha venido por aquí. Parece que tiene, no sé, no lo sé. Si tiene algún convenio de no compete. O sea que no... de exclusividad, no lo sé, pero le manda saludos a usted, le manda saludos a usted. Igual para ella. Un placer siempre compartir. No oigo al doctor. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. Sí. Esto, doctor, mire, déjeme decirle que en Cuba se ha hecho una encuesta. Se ha hecho una encuesta sobre el tema de las redes sociales, no, de la internet. Es una encuesta que tiene muchos aspectos. La encuesta refleja incluso a las personas que hacemos este tipo de trabajo fuera de Cuba. La encuesta reconoce que se guió por un grupo de resultados, incluyendo a quienes tienen posiciones adversas o de defensa y coincidencia con la revolución cubana. O sea, lo contó todo. Y aquí están unos números, que es una encuesta que se hizo con metodología. Se eligieron grupos, ellos mismos lo explican. Vamos, yo creo que podemos ver la encuesta, podemos ver el video de la encuesta rusa para que el doctor comente, para que ustedes se enteren, porque parece que no lo van a comentar por aquí, parece que no les gusta el resultado y no lo van a comentar. Vamos a ver el resultado. Ahí está. Está sin audio. Desde el mismo inicio del tiempo de la revolución, las campañas en contra de Cuba han tomado las más visibles formas y matices, siendo una de las principales plataformas en los diferentes medios de comunicación existentes. Con la llegada de Internet, un grupo de asociaciones y personalidades se han apoyado de los diferentes servicios que en esta se brindan con el principal objetivo de tocar la revolución. En este material te ponemos un breve estudio sobre las principales motivaciones de un grupo de cubanos para el acceso a los diferentes servicios y opciones de Internet, así como la realidad del seguimiento de estos a determinados youtubers, teniendo en cuenta sus mensajes tanto a favor como en contra del país y de su proceso. Para esto, se procedió a conversar con diferentes grupos poblacionales en algunas zonas de los municipios capitalinos de Marianao, Playa, Centro Habana y Cerro, así como con personas que poseen acceso a Internet tanto en su domicilio como centros de trabajo o centros de estudio. Este trabajo se ejecutó entre los meses de febrero a junio del presente año, periodo en el cual se pudo sondear un total de 1.728 personas, de las cuales 1.212 fueron masculinos y 516 femeninos. Los rangos de edades determinados fueron de 18 a 25 años, con un total de 590 personas, de 26 a 55 años, con un total de 815, y mayores de 55, con un total de 323. Como bien explicamos, la primera parte de nuestro estudio estuvo dirigida a determinar las principales motivaciones por las cuales estas personas acceden a la Internet. En este sentido, primeramente se mostrarán los resultados organizados por los grupos de edad ya descritos y se pondrán las motivaciones teniendo en cuenta el nivel de prioridad. Para el primer grupo de edades, que incluye a las personas entre 18 y 25 años de edad, se pone de manifiesto como primera motivación el acceso a las redes sociales, interviniendo en esta el 98,1% de los contactados. En el segundo lugar aparecen los chats, donde el 79,3% acceden a estas posibilidades. En tercero, y teniendo en cuenta que esta es la categoría de edades más jóvenes, el 62,4% accede a sitios relacionados con videojuegos, tanto para la ejecución, descarga o informaciones que sobre los mismos sectores. Como cuarta motivación, aparecen los sitios dedicados a la música con el 60%, relacionándose en este aspecto tanto la descarga, la información sobre este tema o directamente la escucha. En quinto lugar, aparece la comunicación con familiares utilizando la misma del 16,1%, y en sexto lugar, la visualización de directas o videos en línea, que agrupa el 11,2% para esta categoría. De la misma forma se aprecia que el 57,8% de las personas en estas edades utilizan además otros servicios que pueden ser accedidos a través de esta posibilidad.
Al analizar el segundo grupo de edades, que comprende las personas entre 26 y 55 años, se aprecia que la primera motivación, de igual forma que en el caso anterior, lo constituye el acceso a las redes sociales, aquí con un 97,9%. Pasando en esta categoría al segundo lugar, la comunicación con familiares con un 90,2%. Seguidas a estas, en tercer lugar, con el 67% se encuentran los chats, apareciendo en cuarto lugar el acceso a la información o posibilidades relacionadas con las ocupaciones o trabajos que realizan estas personas en un 59,5% de los casos. En quinto lugar, aparecen accesos relacionados a música con el 44%. En sexto, a directas o videos en línea con el 30,3% y finalmente con el 17,3% los relacionados a videojuegos. En esta categoría, además, 84% de los contactados acceden igualmente a otros servicios o posibilidades de la Internet. Para la tercera categoría, que comprende a los mayores de 55 años, se pone de manifiesto de igual forma que la primera motivación lo constituye el acceso a las redes sociales con el 91,6%. Y en segundo lugar, al igual que en la categoría anterior, la comunicación con familiares con el 85,4% de los enfocados. En estos casos, la tercera opción la constituye el acceso a directas o videos en línea con el 16,4%. Como se aprecia, en estas personas de más edad, el resto de las motivaciones señaladas en las categorías anteriores no representan datos significativos, por lo que se incluyen en el grupo de otros accesos que se ejecutan, que representan el 56,6%. Finalizando el análisis, según lo antes mencionado, podemos concluir que las motivaciones para el acceso a Internet, según este estudio, está dado principalmente y por orden de prioridad como de mayor preferencia, en primer lugar por el acceso a las redes sociales con el 96,8%, seguido en segundo lugar por la comunicación con familiares con un 67,4% y en tercero el acceso a los chats con el 58,7%. Después de las antes mencionadas se encuentran en cuarto lugar los sitios relacionados con la música con el 41,3%, en quinto con el 29,5% los relacionados con los videojuegos, en sexto los relacionados con informaciones o posibilidades de acuerdo a las ocupaciones o trabajos que realizan estas personas con un 28,2% y con 21,2% la visualización de directas o videos en línea. Por otro lado, el 73,8% de estas personas realizan el acceso a otras posibilidades, sitios o facilidades que se brindan a través de esta plataforma. Como segundo aspecto de este estudio, se profundizó en la visualización o seguimiento de un grupo de youtubers que de una u otra forma emiten información o criterio tanto a favor como en contra de nuestro país o su proceso, para lo cual nos dimos a la tarea de determinar el conocimiento sobre la existencia de 15 anteriormente determinados, así como de la realidad de su incidencia en estas personas. Los sondeos realizados demostraron que solo en 5 de ellos se poseen niveles de acceso que puedan llevarse a comparación y sobre los cuales pasamos a brindar los resultados. Para mostrar lo antes expuesto, dividimos en dos las causales. En primer lugar, aquellas personas que en algún momento los hayan visto o escuchado independientemente de la cantidad de veces. Y en segundo, las personas que realmente los siguen, para lo cual consideramos que están al tanto de lo que hacen, aun cuando no estén suscritos a sus canales. Primeramente, pasamos a exponer, teniendo en cuenta los grupos de edades, las personas que del total de encuestados han visto aunque sea una vez a estas personas. En este sentido, y analizando los puntos porcentuales por grupo de edades, se aprecia una diferencia significativa en el caso del guerrero cubano en cuanto a las edades entre 26 y 55 años, así como un incremento de la diferencia en el caso del Mundo García en las edades que comprenden a los mayores de 55. En el resto de los casos, como se aprecia en pantalla, las diferencias no se comportan de forma muy significativa. En cuanto al seguimiento de los mismos a través de sus canales o sus redes sociales, teniendo en cuenta los grupos de edades, se aprecia una diferencia significativa en las personas entre las edades de 26 y 55 años que siguen al guerrero cubano y al Mundo García, siendo las diferencias en el resto no muy notorias. Como cierre de este estudio, exponemos los datos obtenidos en cuanto al acceso a los canales o redes sociales de estos youtubers, totalizando los datos ya expuestos por grupo de edad. En este sentido, podemos observar que en el caso de los dos primeros, el nivel de diferencia con el resto es bastante significativo en ambas categorías. No obstante, consideramos de mayor interés los datos sobre las personas que los siguen, las cuales realmente pudieran tener un tipo de influencia por la información que reciben. Esto nos arroja que el guerrero cubano es el de mayor aceptación con el 27% de seguimiento, seguido del Mundo García con el 19,2%, el protector cubano con 4,9%, Otaola con 2,3% y Eliezer Ávila con 2%.
De la misma forma, se hace significativo en la tabla que en el caso de Eliezer Ávila existen más personas que habían visto que en el caso de Otaola, pero sin embargo posee menos personas que lo siguen. Para finalizar, si sumamos los datos que se observan en pantalla, se puede concluir que el 46,6% de las personas, aunque sea una vez, han leído, visto o escuchado al guerrero cubano. El 33,5% lo han hecho con Edmundo García, el 11% con el protestón cubano, el 7,6% con Eliezer Ávila y el 7% con Otaola. Bueno, aquí tiene ahí están los números. No por gusto no lo quieren decir, no queremos, ni siquiera quieren atacar la encuesta. Simplemente no ha sucedido. Esos números, es una encuesta, uno se da cuenta cuando hay una metodología, todos esos por ciento, el número de componentes, hay una metodología. Ustedes van a decir lo que quieran. Yo lo sabía. Eso no era... ¿Qué piensa usted, doctor? ¿Qué piensa de la encuesta? Bueno, mira, primero muy interesante porque una de las quejas que siempre han tenido las personas que adversan a la revolución es que ellos no eran tenidos en cuenta en ninguno de los estudios de opinión dentro del país. Yo creo que ahora, con esta encuesta, se demuestra que estamos en otro nivel, que estamos en otra fase de los estudios de opinión y que correctamente se miden todos los posibles puntos de influencia sobre la opinión pública nacional. Muy interesante que el 96,8% de los encuestados tenga a las redes sociales como primera fuente de información. Muy interesante también la gran diferencia entre los dos primeros y los otros sumados que no llegan al total de los dos primeros. Y eso, por supuesto, a pesar de las enormes campañas y presiones que hay por desvirtuar la verdad y por influir sobre las personas. Yo creo que aquí no hay truco posible. Además, si alguien cree que estos datos no son confiables, pues sencillamente que haga su encuesta y que demuestre con datos confiables que estos no lo son. Por lo pronto tenemos una loable intención de medir, en medio de una guerra cultural, una batalla de ideas, de medir el calado, cómo penetra cada uno de los mensajes en la audiencia por edades que demuestran diferencias interesantes que son para analizar. Y sería interesante también entender que este tipo de encuesta o de medición de la opinión pública tiene que ser sistemática y que incluso no tiene nadie que preocuparse porque en un momento determinado haya un indicador de un tipo o de otro. Yo creo que aquí, como donde quiera, cuando hay dos visiones del mundo encontradas, la que aspire a ganar tiene que ser convincente, tiene que ser amigable, tiene que transmitir a las personas no odio ni resentimiento, sino paz, confianza. Y esa es la línea. Por algo los resultados son esos. Yo creo que lo que debieran de hacer las personas que van a sentirse mal porque no tienen el estrellato del vodevil, pues es cuestionarse por qué razón, a pesar de todos los recursos que tienen, de todo el apoyo que tienen, de cómo se manejan estas cosas, que todos lo sabemos, porque todos vivimos en Cuba. Por lo tanto, nosotros sabemos todos perfectamente cómo se maneja una cosa en una dirección u otra. Por esa razón, yo creo que debían de revisarse y entender que con mensajes de ese tipo, lejos de buscar apoyo o simpatías internas en el país, que a fin de cuentas el objetivo de ellos no es que se le reciba en Miami, ni se reciba en Francia, ni se reciba en Buenos Aires. El objetivo es llegar a la audiencia cubana. Bien, en la audiencia cubana hay competencia y van perdiendo la pelea. Punto. A mí me parece muy significativo, doctor, el hecho de que se haga una encuesta de este tipo en La Habana, en Cuba, se menciona a todo el mundo por su nombre, se dan las estadísticas de todo el mundo, se enseña una metodología, esto no es una encuesta hecha por voto popular, hay una metodología que es científica, como se hace en muchas partes. Que no les va a gustar, no les va a gustar porque ellos apelan a vender la idea de que influía en Cuba. Bueno, una de las pruebas que tienen es que convocan a muchas cosas y la gente no va. En Cuba la gente, bueno, porque no te están viendo, o porque no simpatizan, o no te ven porque no te simpatizan, o porque tu mensaje está equivocado. A esas personas. Hay otros que son mencionados y otros que no son mencionados. Hay algunos que por mucho que se esfuercen y demás, están por debajo del cero.
Yo no voy a decir nombre, yo tengo más datos. Hay gente que no fueron mencionadas, está por debajo del cero. Así que eso, ni hablar de eso. Quiero decir, dígame, doctor. No, que por debajo del cero están congelados. Sí, sí, hay gente, hay personas aquí que llevan no sé cuántos años, siempre están hablando. Son los padres, las madres, los tíos, los abuelos de las comunicaciones en las redes sociales. Bueno, en Cuba, por debajo del cero, no marca. O sea, pusieron los nombres, pusieron todos los nombres. No marcaron. O sea, marcar es que no marcan, no lo ve nadie. Eso, mira, pusieron a Otaola, pusieron a Eliezer. Ellos dos se rotan en el cuarto y quinto, se están rotando. A una distancia considerable del protestón y a una distancia considerable de las dos personas que están arriba, que es el guerrero, que me parece muy importante. Y honrados nosotros por aparecer en el segundo lugar. Quiero aprovechar esto para decir que desde el día de ayer, el guerrero ha sido la transmisión del guerrero del día de ayer fue sacada de la plataforma. O sea, YouTube tomó medidas. Yo indagué y revisé qué contenido había manejado en el día de ayer. El mismo contenido decía. Aquí está pasando algo. Hay una gran preocupación con el efecto de dos programas de dos transmisiones, una es el guerrero y otra es esta. Entonces hay una especie de guerra que yo me estoy deslindando de las salidas tradicionales para poder demostrarlo. Fíjese usted, este es un programa estelar, está usted ahí. Estamos marcando 131 personas mirando en este momento. Yo el sábado, solito, sin avisar, por la noche con una tableta arranqué y estaba marcando 300 y tal. Arranqué. O sea, tenemos una situación que es real, que nos han explicado. Personas ligadas a YouTube después vienen y ven. Pero personas ligadas a YouTube nos dicen que hay un mecanismo contra este programa, contra el guerrero, de reportes cuando salimos en el horario habitual. Tenemos horario habitual, en este caso yo lo estoy rompiendo solamente por usted. En el horario habitual entonces nos reportan una cantidad que ellos saben el número, nos pasan a hold. El que no esté suscrito, o sea, los que están suscritos, el que no esté suscrito, simplemente no tiene acceso ni YouTube. Cuando usted abre la plataforma, nosotros no salimos. O sea, promueven. Otaola y Eliezer salen hasta si hay un circo. Hasta las películas porno yo creo que los promueven. A nosotros nos tienen condenados bajo. Esta es una acción política. Esto es una acción de afuera que se incide sobre YouTube, de conocedores que saben los números. No nos sacan del aire porque cuando revisan contenido nosotros no hacemos nada mal hecho. Pero quienes hacen esta medida son los robots que trabajan por logaritmo. Cuando el hombre viene ya estamos condenados. La prueba, programa de sábado y domingo. Sábado y domingo, yo lo dije, no voy a avisar y me voy de aquí, me voy de esta transmisión por esta forma. Salí con una tableta sin avisar, tarde en la noche, con una tableta en la mano, sin nada, y las personas de entrada 300 y pico, se conectaron un montón de gente, con donaciones por encima de los $600 en una hora. O sea, miren ustedes el efecto, o sea, realmente hay una acción sobre nosotros, aún así, donde ellos quieren llegar, que es a Cuba, están muy mal. Realmente están muy mal. ¿Qué le parece? Cuando hay digamos, medidas anticomunicacionales que bloquean, que afectan, que dificultan la emisión del libre pensamiento de los demás, lo terrible es que se hace porque se sabe que en la libre competencia de ideas se está en desventaja. Por lo tanto, eso es lo que ocurre. O sea, ¿pero miedo a qué? Las ideas se combaten con ideas. Usted tiene una narrativa, quiere proponer una contranarrativa, propóngala y vamos a competir en libertad, en igualdad de condiciones. Lo que pasa es que no puede ser la pelea del león con el mono amarrado. Lo que yo he visto desde que llegó la tarde se mueve. Estos llamados adversarios que nos atacan. Bueno, estos adversarios, ninguno ha aceptado un debate serio conmigo. Ninguno ha dicho nada que pueda probar. Se basan en la maledicencia, en la tergiversación, en la difamación, en lo que dice el libro que se llama descalificativo moral, pero nada han podido probar. Tergiversan lo que yo acabo de decir. Usted sube ahora a otra transmisión y va a ver que es lo contrario, pero lo dicen con un despacho. Uno dice, pero señores, son imbéciles nosotros. Bueno, ahora veo que parece que me están mandando gente porque quitaron los castigos, están mandando gente que siempre está ahí mirando. Por otra parte, no se pierde un programa de nosotros. Yo no puedo respirar sin que ellos no lo mencionen. O sea, es una cosa muy interesante. Y después tienen poder económico. Usted sabe de qué se vanagloria, algunos,
se vanaglorian de que recaudan más dinero. El dinero. Nosotros hablamos del dinero para existir, pero nosotros no hacemos campaña sobre el dinero. Y así varios temas más. Lo cierto es que el resultado en Cuba ahí lo están viendo. Hagan la suya y muéstrenla. Pido que restituyan al guerrero a la plataforma. Si el guerrero lo necesita para transmitir su cápsula, aquí está La Tarde se mueve, yo abro La Tarde se mueve y aquí, si no dejan poner la cápsula allí, porque está censurado, la puede poner La Tarde se mueve y que nos censuren juntos. Nos censuren juntos los dos. Doctor. No, es que es interesante que con todos los recursos no haya seguridad en lo que se hace. No. Eso es muy interesante y muy elocuente, porque si yo tengo todos los recursos, si yo tengo todo el apoyo, si yo tengo todo el respaldo, si yo además digo que soy el más visto, el que más influye, el que más penetra en la población, el que es capaz de movilizar pasando las fronteras marítimas y llegando a otro espacio, yo no tengo que tener temor en discutir nada, ¿sí? ni en que otra persona tenga su criterio. Esto es, presente lo suyo, yo presento los míos. Presente su argumento, yo presento los míos. Y cada cual saque sus conclusiones. No trates de aterrorizar a las personas de que no se escuchen una opinión que no sea la tuya. Vamos a pelear en igualdad de condiciones. Adelante. Ahora todos los días eso, debate conmigo, ninguno debate conmigo. O sea, yo los invito, yo le he hecho las ofertas más increíbles a todos. Ninguno acepta un debate personal. No dejan de hablar de mí, no, de difamar, de ofender, debate de ideas. Le he propuesto todo. Ninguno lo acepta. Ninguno lo acepta. Siempre una trampa por medio, una tontería. Le he propuesto, vayamos a la Universidad Internacional de la Florida. Que hagan un panel de profesores en distintos temas, que elijan las preguntas, que decidan el tiempo. Vamos a transmitir eso. Eso es un debate. Vamos al tema que ustedes quieran. Ninguno, ni siquiera ellos que representan a Trump aceptan debatir sobre la campaña electoral. Usted por Trump y yo por Biden. Yo explico bien por qué y usted el suyo. Ni siquiera eso. No acepta nada. Conmigo, tú en cámara, ninguno lo acepta. Ninguno. Bueno, eso es muy lamentable. Eso deja muy mal parado a quienes actúan así. Porque a fin de cuentas... Ellos que invitan a la República, los políticos de la República hacían mejor papel, ¿no? No. En la República completa es una polémica infinita, riquísima, de altura, entre todos los puntos de vista. Una polémica que permitía mover un programa por aquí, explicar por qué no, hacer una denuncia, etcétera. Yo creo que la República en eso tuvo muy buenos defensores de todas las ideologías y que en la Constituyente del 40, la cual no se sacan de la boca sin haber leído sus artículos, ni haber estudiado sus consecuencias ni sus precedentes, en la Constituyente del 40 estaban delegados de todas las tendencias políticas, incluyendo comunistas, que habían varios. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo creo que el problema no es aplastar, el problema es convencer, porque también eso pasa con Trump. Trump no está preparado para convencer. Trump está diseñado, esa armadura de eso que se llama Trump, está diseñado para aplastar, para decir, como dice él, estás despedido, con un sentido de orgullo terrible de su poder, estás despedido, fuera. O sea, ese tipo de personas es de la época pre-Revolución Francesa. Estamos hablando de personajes que son pre-iluminismo, pre-enciclopedia, pre-razón, de ahí hacia atrás. Quiere decir, son personas con una mentalidad feudal anquilosada, porque no son capaces de mover argumentos racionales ni confiar en los datos de la ciencia para poder aceptar una verdad en uno u otro sentido. Y ahí es donde está su enorme debilidad. Podrán tener todo el recurso del mundo, podrán tener todo el dinero, podrán pensar que pueden llegar y que pueden influir. Si no convence, eso se lo dijo Unamuno al general Millán de Astray en la famosa polémica de septiembre del 36 en la Universidad de Salamanca, donde Unamuno era rector, y las turbas fascistas, franquistas, falangistas que estaban allí empezaron a atacar a Unamuno, empezaron a atacar al obispo porque era catalán, Unamuno porque era vasco, y empezaron a gritar que viva la muerte, abajo y que muera la inteligencia. Y Unamuno le dijo al general Millán de Astray en su cara, le dijo, venceréis, pero no convenceréis.
Quiere decir, aquí no se trata de vencer, sino de convencer. Y convence el que tiene la verdad y el que no tiene miedo a defender. Doctor, déjeme decirle ya para pasar a otro tema, lo más original que he oído. Yo anuncié esto por una razón que me di cuenta. Yo anuncié esto el viernes, que iba a empezar por la tableta. Di toda una explicación, doctor, di toda una explicación. Primera reacción de uno de nuestros adversarios inmediatamente que yo termino. Edmundo vendió el estudio. El estudio, la transmisión, la computadora, lo vendió. Esto que usted está viendo lo vendí para comprar crack, porque él usa droga y necesita crack para drogarse. Yo di una explicación de por qué. Iba por la tableta, la explicación del otro, un momento después me había visto. Edmundo García vende el estudio, sabía por qué lo iba a hacer. Porque la computadora esa la vendió para comprar crack, droga, él usa droga. El crack, pues no tenía dinero para crack. Pero hoy ahora están viendo esto, es como si no hubieran dicho nada. Ninguna explicación. Ellos ahora van con la encuesta. No tienen remordimientos morales. Mira, una persona que no tenga sentido autocrítico moral no puede tener remordimiento moral ante una mentira. Ni se puede sentir impulsado a explicar nada porque no tiene esos sentimientos. Por eso es que Donald Trump miente todo el tiempo y es su estado natural. Es decir, no tiene ningún remordimiento moral. Por lo tanto, claro, esas actitudes demuestran o sea, que no tenga que dar explicaciones y decir, bueno, yo me equivoqué. El mundo no compró crack y la computadora. El estudio está aquí completo, está enriquecido el estudio. Yo a las personas del chat, yo cuando termine con el doctor Acosta, voy a mencionar a todo el mundo, voy a leer a todo el mundo, déjenme concentrarme con el doctor. Sí, doctor, no he vendido el estudio. Parece que... Tú sabes que también acusaron. Mira, los batistianos, esto es muy batistiano lo que te están haciendo. Los batistianos acusaron a Prío de cocainómano. Acusaron a su cuñado, que era dominicano, Enrique Cotubanabá Enrique, de cocainómano. Dijeron que cuando tomaron Palacio, encontraron las gavetas, las jeringuillas y las drogas y las cosas. Y sin embargo, nunca probaron nada. Quiere decir, esos son operaciones de destrucción, de asesinato del personaje. Son destrucciones, o sea, son vilezas que se mueven y se dejan correr en ese dicho de nuestro abuelo, el sartenazo no mata, pero tizna. Es decir, lo importante no es matarte, sino tiznarte. Ya, ustedes credibilidad. Acaban de ver el estudio, no lo vendí, está aquí. Bueno, a lo mejor me regalaron el clan. Bueno, el estudio no está vendido, está aquí. Bueno, ya no hablan de eso. Ahora sale contra la encuesta. Déjeme decirle, doctor, que yo lo convoqué también a que usted hable de un tema. Estas personas, este líder de opinión que ellos tienen, que es Alexander Otaola, parece que está muy preocupado con todo un grupo de reacción que ha generado sus posiciones, que son impopulares. Y ha echado mano de algo que yo me juego la vida, que no conocía. Se lo han facilitado para demostrar que la revolución era una fantasía, una farsa desde el comienzo. Entonces le han dado la famosa atribuida carta a Quevedo, el que fue director de Bohemia, que lo que venía era cuestionar los crímenes de la dictadura de Batista. Yo creo que nadie mejor que el doctor Acosta, que además de ser un historiador, es un bibliógrafo, un hombre de biblioteca. Ahí tiene, han presentado la carta, Otaola ha hecho el viernes una alocución y le ha dado una importancia, una relevancia a una carta que Quevedo deja y después se suicida, donde desmentía todo lo que él había escrito, publicado en Bohemia. Yo se lo pongo en las manos como historiador. Ahí está. Ahí tiene. Este es un elemento que trajo el doctor. Explique usted qué es esto, doctor. Dice. Sí, pero ponlo desde arriba. O sea, desde arriba. Déjeme ver que lo tomen desde arriba. Ruso, ¿puedes tomarlo desde arriba? Desde el principio. Vamos, ponnos a los dos y después. Bueno, o si quieres, espera un momentico. Tienes que subirlo un poquito. Este es el principio. Bueno, sí, ese es el principio. Tiene que subirlo un poco. Yo mandarlo. Voy a ver si puedes encontrar. Ese es el principio, doctor. ¿Estaba bien así? Estaba bien, pero había que subirlo porque la parte importante quedaba cortada abajo. Quedaba. No importa. Vaya explicando. Si se puede, se pone. Si no, después la pongo en Instagram. No, si no, yo la leo. Yo lo tengo aquí. Bueno, usted lo tiene. Mírala ahí, doctor. Míralo ahí. Bueno, mira, lo primero. Espérese, a ver qué me está hablando. ¿Qué tú me dices? Si no la pongo amplia, no se ve. Que si no la pone amplia, no se ve. Por eso la puse. Tranquilo, yo voy a leer el fragmento. Mira,
lo primero, siendo yo director de la Biblioteca Nacional, muere el señor Díaz Balart. Rafael, el padre, el abuelo. Sí. Sí. Bueno, inundan, me encontré 7 versiones una versión en 7 idiomas diferentes, incluyendo el alemán, de un supuesto discurso que hizo él en el año 55 en la Cámara, en la que se oponía a la amnistía de los moncadistas. Sube esa, amplíanos a nosotros, ya la carta la vieron ruso, para que vean la cara del doctor Bassett. Y yo voy a leer el fragmento. Ok, perfecto, ya no hace falta ruso. Entonces, en ese supuesto discurso que todo el mundo nos tituló Don de Profecía de Rafael Díaz Balart, se decía que él, aunque toda la Cámara votara a favor de la amnistía, él votaría en contra porque Fidel Castro era el comunismo que iba a destruir a Cuba. Y que por esa razón él votaba en contra, aunque fuera solo, aunque se quedara solo. Yo me di el trabajo de buscar el diario de sesiones de la Cámara y toda la prensa de esos días del debate, que está en la Biblioteca Nacional de Cuba y que es de libre acceso, para poder encontrar ese discurso en su versión original y ver si se había manipulado, tergiversado o era cierto. A partir de ahí escribí un ensayo que ha sido publicado y lo pueden buscar en internet, que se llama El falso don de profecía de Rafael Díaz Balart. El falso don de profecía. Don de profecía de Rafael Díaz Balart. Eso está escrito, quizás lleve más de 12, 13, 15 años escrito, está ahí. Eso no es de ahora. Entonces, ahí yo demostraba con pruebas, con el diario, que además el diario de sesiones de la Cámara que yo tenía era el del presidente de la Cámara, de Gastón Godoy. Es decir, tenía su sello, su exlibris, no era uno apócrifo. Y busqué en la prensa por si acaso la declaración no había quedado registrada, cosa muy rara, en el diario de sesiones y había salido comentada en la prensa. Rafael Díaz Balart votó por la amnistía. Todo el tiempo cumpliendo una tarea de Batista, votó por la amnistía porque esa amnistía le pusieron la percha de amnistiar a los militares detenidos por crímenes de diversas índoles. Y le convenía además dar un golpe de efecto de sacar a los moncadistas, que era una presión pública, nacional e internacional muy grande que tenía, y de resolver el problema con sus amigos los militares con delitos de sangre prisioneros. Entonces le dijo clarito, tienes que votar por la amnistía, y él lo cumplió religiosamente, como cumplía todas las indicaciones de Batista. Claro. Incluso era ministro de Gobernación. En este momento era el vocero de la minoría del partido de Batista en el Congreso, en la Cámara. Y allí votó en contra. Incluso hay un momento, ya en la tarde, en la noche, cuando va a llegar la hora de que si no se ha votado, iba a perimir la propuesta. O sea, no se iba a poder aprobar. Que él dice, está registrado. Compañeros, vamos a votar de una vez porque se va a terminar. Yo voto sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, fíjate, como un hecho histórico termina siendo manipulado y en 7 idiomas circulado. Cuando yo vi eso, después de verlo, yo comprendí de una vez y por todas que hay que tener sumo cuidado con toda documentación histórica que pretenda moverse y que no tenga fuente, porque lo que me motivó a mí es que ninguna de las 7 versiones decía la fuente de donde la tomaron y yo podía para ir a buscar y comprobar, ninguna. Y todo el mundo, en el mundo académico, en el mundo intelectual, en las bibliotecas, en los archivos, sabe que el aparato crítico de cualquier publicación, la fuente donde yo pueda comprobarlo, es imprescindible para poder afirmar o denegar algo. Entonces, lo que ocurrió aquí fue que no había fuente, no podía verlo porque fue una invención. Nadie nunca ha refutado ese trabajo, no lo han hecho. Ahí está humildemente. Lo voy a buscar y le voy a dar lectura. Yo le puedo decir, yo estaba aquí y yo oí esa versión muchas veces. ¿Usted sabe de quién yo creo que sale esa versión? De Rafael Díaz Balart. Claro, claro. Yo entrevisté aquí a Rafael Díaz Balart varias veces. Yo conocía a los Díaz Balart perfectamente. Ellos se frustran porque no consiguen lo que quieren conmigo. Pero Rafael Díaz Balart venía a mi programa cuando estábamos en QVA y cuando no sabía que yo quería mucho a Fidel. Entonces él venía y hacía mucha conciencia. Y esa versión que usted está demostrando, que es realmente apócrifa, que eso no fue así,
Esa versión la lanza el propio Rafael Díaz Valara en esta escala de por eso cada vez que yo vengo, yo veo que alguien trae escondido en la manga algo como esto que tú mencionaste, que parece el as triunfador, el as definitivo. Sí, el viernes lo sacaron, el viernes decía no, con el anuncio que estaban haciendo, la fanfarria que tocaron, antes que Otaola sacara la carta que veo, que estoy seguro se enteró el viernes. Mira, da la casualidad. Díaz Canel está en el aeropuerto con Raúl saliendo de Cuba, porque ya esto lo que viene es esto. Mira lo que tiraron, la cartica de Quevedo. Primero, al que cifre su esfuerzo, tanto para atacar como para defender en un documento, está equivocado. Los procesos sociales los defienden los seres humanos. Las ideas los mueven, pero los seres humanos tienen que movilizarse. No hay nada, ni el yo acuso de Solá, ni ningún gran alegato en la historia que haya derrumbado por sí solo ni una mentira, ni un gobierno, ni un Estado, ni un rey. Eso tiene que formar parte, claro, un documento que prueba que un régimen, que un gobierno está basado en la mentira, empieza a debilitarse si tú eres objetivo y lo puedes demostrar. Ahora, vamos al tema que nos ocupa, Quevedo y su opinión sobre la Revolución cubana. O sea, Quevedo se fue de Cuba. Significa que tenía discrepancia con la Revolución cubana. Quevedo se fue después de ser un luchador incansable, no contra Batista solo. Ahí están las bohemias contra Machado, ¿eh? También Quevedo tuvo una actitud vertical contra Machado. Y fue de los que siguió, incluso dedicó no pocas portadas después de la caída de Machado a calificarlo como el monstruo de Cuba, el King Kong de Cuba. Ahí están. Entonces, mantuvo Bohemio una actitud sin la cual no entenderíamos ni siquiera la Revolución cubana. O sea, si algo funcionó concientizando a nivel masivo a la gente en la justicia social, las injusticias del campo, ahí está Bohemia. Para si hay alguien que se equivoca, tengo todas las bohemias digitales desde 1908, número por número, hasta creo que el 2013, si no me equivoco. 14. Yo las tengo todas, o sea que yo puedo discutir diciendo, ¿quieres ver lo que decía del barrio de las Yaguas? ¿Quieres ver lo que decía el campo? ¿Quieres ver lo que se decía de los fusilamientos, los esbirros batistianos? ¿Quieres ver las encuestas que se hicieron sobre las medidas de la revolución en ese primer año? Están publicadas en Bohemia. Nadie habla de eso. Estamos hablando de la revolución, más de un 90-95% de apoyo en sus medidas. Ahora hay mucha gente que se equivoca y ahora dicen, no fueron populares. Bueno, pues sí fueron, y Bohemia lo demostró. Entonces, Quevedo es un hombre que tenía sus intereses empresariales en Cuba también. Quevedo no solamente era dueño de Bohemia, era dueño de carteles. Y Quevedo era un hombre que, lógicamente, hubo una revolución socialista, una revolución de los humildes por los humildes para los humildes, en un momento determinado entra en contradicción con sus intereses personales y empresariales. Y puede incluso que entre, que eso habría que verlo, habría que hacer una buena biografía de Quevedo, que ojalá que alguien la haga porque me encantaría leerla. Es un personaje para mí sumamente importante en la historia de Cuba del siglo XX y además para mí respetable, o sea, independientemente de las discrepancias o lo que sea. Y ver la evolución ideológica y la evolución política de Quevedo ante un pueblo en revolución, que lógicamente un pueblo en revolución a veces no caben ciertas personas porque tienen otros intereses minoritarios. Bien, ahora Quevedo, no en el 59 se distanció de la revolución, en el 60, en junio del 60, le escribió una carta a Juan Bosch, que la tengo digital y el que desee la puede consultar en la sala Juan Bosch de la biblioteca. Profe, se congeló, vaya atrás, en el 60, tómelo en el 60 que se congeló. Bueno, hay quien dice que se discutó Quevedo en el 59 con la revolución. Yo tengo una carta, bueno, yo no, la Fundación Juan Bosch, donde yo trabajo y colaboro, tiene en sus archivos la papelería personal de Juan Bosch. Y allí hay una carta de Quevedo del 30 de junio de 1960, wow, un año y 6 meses después del triunfo de la revolución, a la que supuestamente repudió ya en el 59, que dice el siguiente texto. Un momentico, por favor. Esta carta está depositada. Yo tengo la copia, yo tengo la copia digital
pero el original se puede consultar en la caja 01A-E103, que tiene como fechas límites 1929 y 1961 de la correspondencia de Bosch. Este dato se lo puedo dar al que me lo pida, que lo desee. Esa carta dice lo siguiente en uno de sus fragmentos. Fecha 3 de junio de 1960. Carta de Miguel Ángel Quevedo a Juan Bosch. Sus amigos, eran amigos. Bosch publicaba ante la revolución sus cuentos. Todo, claro, con Bohemia. Claro. Dice, Juan, ¿qué falta hace que te des un viaje por Cuba para que veas la realidad de lo que está pasando aquí y puedas abrirle los ojos al querido Rómulo Betancourt de Venezuela, que me parece que está despistado? Juan, todo lo que te diga de Cuba es poco. Jamás soñamos los cubanos de buena voluntad con que alguna vez hubiera un gobierno capaz de hacer las maravillas que realiza el gobierno de la revolución. Embúllate y ven unos días. Vale la pena de verdad. Qué bien. Eso no lo sabe nadie, y si lo sabe no lo van a sacar. Gracias a usted. Yo aquí comento, porque esta carta va a aparecer en un libro ya terminado que está próximo a entrar a imprenta aquí, que lo va a publicar la Fundación Juan Bosch, que se llama Juan Bosch contra Trujillo, que es toda la evolución ideológica y política de Bosch y su enfrentamiento a la dictadura de Trujillo, incluso ya como presidente, con los remanentes del Trujillo. Y ahí hay un epígrafe sobre las relaciones de Bosch con la revolución cubana. Bosch, al principio, Bosch conoció a Fidel en Cayo Confite. Sí, claro. Fidel le dedica a la expedición de Cayo Confite, en el primer tomo de su memoria, le dedica 80 páginas. De hecho, la persona que le da las recomendaciones cuando Fidel va a la reunión panamericana de Bogotá, donde se da el Bogotazo, para presidentes del área, es Juan Bosch. Sí. Para Pepe Figueres, y se la da también para, creo que, otra figura importante del área, no recuerdo ahora cuál. Es decir, había una amistad personal al margen de las ideas políticas. Cuando se asalta a Moncada, Bosch es prisionero como uno de los organizadores intelectuales del asalto a Moncada, y luego tiene que irse del país, tiene que asilarse en la embajada de Costa Rica porque lo iban a matar, y tiene que salir del país. Entonces, la opinión de Bosch sobre la revolución, al principio, yo te voy a leer ahora la carta de la esposa de Bosch a Bosch del 8 de enero del 59. Muy bien. O sea, doña Carmen Quidiello, que está viva y cumplió hace poco 102 años, sí, está cubana, le dice, santiaguera además, le dice a Bosch lo siguiente, carta que también en ese libro pongo la fuente, la caja, el lugar donde se puede constatar. Tengo la copia digital manuscrita además. Dice, mi Juan, recuerden, 8 de enero del 59, la caravana de la libertad está entrando a la ciudad. El 8 de enero entra Fidel a La Habana, doctor. Por eso, la caravana está entrando y ella le está contando a Bosch, que está en Costa Rica, en una escuela política, dando clases con un profesor, le dice, mi Juan, para que la distancia no sea obstáculo para que lo vean tus ojos de idealista a través de los míos de simple mujer, el solo hombre que ha fatigado la gloria a fuerza de tenerla desde los tiempos de Homero en todo el ámbito del mundo se llama Fidel Castro y es cubano como Martí. Porque escogió la vía más larga, la única que le permitía forjar hombres a la medida de su empeño, en la cual el derrocamiento de Batista era solo un hito, y porque empuña la verdad con la inflexibilidad de un Cristo, porque dialoga con el pueblo, y porque a nadie resta méritos, y porque a nada aspira, y porque a nada teme, habrá de realizar el milagro de la decencia, del decoro, de la honestidad, porque ha puesto a todos los cubanos a creer en todos esos valores que habíamos olvidado. Es un fragmento de doña Carmen Quidiello de Bosch a su esposo Juan Bosch el 8 de enero del 59, dándole la valoración de la revolución. Y aquí hay otra. Siga usted. No, hay otra carta muy interesante. Todo esto va a aparecer en ese libro, ¿no? Ya, pero yo adelanto. Una carta muy interesante que le escribe Bosch a su hijo Patricio. Ya. Era un adolescente en aquel momento.
y que había vivido en Cuba cuando él tuvo que asilarse y vio toda la represión de Batista y sufrió en carne propia ese régimen de desgobierno que ahora se quiere maquillar y ahora se quiere presentar como el non plus ultra de la nación cubana. Le dice Bosch el 3 de febrero del 59, un mes después del triunfo de la revolución: mi hijo querido, muy hermosa tu carta en la que hablabas de los barbudos y de la gratitud que merecen todos. Tú no puedes imaginarte lo alegre que está tu papá con la idea de que ni yo ni tu mamá tenemos que vivir con miedo de que crecieras. Ahora no hay razón para que no te sientas seguro y confiado. Tienes una mamá maravillosa y un papá que trabaja para que no te falte nada y estudies todo lo que quieras estudiar y vivas en salud y alegre. Y una patria libre de asesinos. Tienes que sentirte tranquilo, confiado en ti mismo y en tus padres y en tu país. Ahora ya nunca más habrá que pensar que a medianoche vayan a sacar a tu papá a tu casa o a los amigos de tu papá y ver un policía no tendrá que darte ni miedo ni cólera. Esto es lo más importante para todos los padres de lo que ha sucedido en Cuba. Revelador, muy revelador. Carta clara. Ahora, sí hubo un momento de distanciamiento de Bush, no contrario, pero sí hubo un momento de distanciamiento posterior. Recuerden que fue electo presidente y recuerden que tuvo que demostrar que no era comunista para poder ganar la elección de 62. Y tuvo un momento donde él hizo críticas ideológicas, políticas, económicas a la revolución, y los enemigos de la revolución, pensando que era el momento, fueron a verlo cuando era presidente electo y no había asumido el cargo. O sea, él sale del país, él gana el 20 de diciembre del 62, a los 2 o 3 días se va a una gira por Estados Unidos a entrevistarse con Kennedy y luego a Europa a entrevistarse con Konrad Adenauer, con De Gaulle y con los grandes líderes del momento. Y cuando está en Estados Unidos, cuando está en Nueva York, se le aparece en la casa donde él estaba parando, se le aparece Carlos Prío. Prío Socarrá, que estaba Carlos Prío Socarrá, que él había sido secretario particular de Prío. Bosch escribió y redactó y revisó el texto de la Constitución del 40 y ayudó en la redacción. Qué revelador de varios de sus capítulos. Wow. No sabía eso. Como no, era muy cercano a Prío. Y su ex jefe lo va a ver. Mire, yo he pensado todo este tiempo que la presencia de Bosch en Cuba había tenido un perfil bajo. Había tenido una presencia humana, pero con un perfil bajo. Pero veo que no hay público. Y todos los intelectuales. Sí. Padrinos de su boda en Cuba, el general Loinay del Castillo y Nicolás Guillén. El general, el autor del libro. Loinay del Castillo y Nicolás Guillén. Estamos hablando de palabras mayores. Claro, claro. Lo que te quería decir de Prío lo va a visitar. Y Prío le dice: mira, Juan, necesitamos, ahora que tú ya eres presidente de la República Dominicana, unas bases de operaciones para la Organización Auténtica y la AAA para empezar a atacar a Cuba, a la revolución. Desde aquí, porque no le conviene a los americanos que salgan desde la Florida. Claro. Le crea muchos problemas internacionales de imagen, de denuncia, de prestigio, que nos están pidiendo que nos traslademos a un tercer país. Nada mejor que tú. Y además, por la zona oriental, que tiene tan buenas condiciones, más cerca de Cuba, tiene tan buenas condiciones para la guerra de guerrilla, lo que sea. Y Juan le dijo: primero, yo no te invité a esta casa. Tú no tienes ningún derecho a venir aquí a tratarme así y hacerme una propuesta de ese tipo. Y lo único que te digo es que ni yo me voy a meter en problemas de los cubanos, ni los cubanos se pueden meter en problemas de la República Dominicana. Y esa fue su política. Y esa fue la razón, porque incluso permitió que, contrario a la opinión de la embajada norteamericana, por escrito, todo eso está documentado, que le pedían que los dominicanos que fueran a Cuba no pudieran entrar de nuevo a República Dominicana, les permitió entrar. Tengo los documentos ahí a la mano. Pero no solo eso, sino que se negó a que fuera una base de operaciones. ¿Sabe lo que le costó? Entre otras fuerzas que participaron en el golpe contra Bosch del 25 de septiembre del 63, estaba nada más y nada menos que la contrarrevolución cubana y un personaje llamado Rolando Maferrer, que movilizó a Rolando Maferrer. Está documentado con informes al FBI de informantes. Lo tengo también. Los tigres. ¿Cómo no? Participaron en el golpe
El Tigre, Mire, ¿por qué? Porque no convenía. Y a partir de ahí hicieron de República Dominicana una base de operaciones contra Cuba. Claro, Pero no con Bosch. Bueno, claro. Doctor, vamos a Quevedo otra vez. O sea, este contexto, esta carta no es la primera vez que yo oigo hablar de ella. Usted esclarece esto que usted muestra que él le escribe a Bosch. Pero esta carta de Quevedo y el suicidio de Quevedo, ¿qué certeza de polvo tenemos respecto a esto? Mira, yo en este mismo documento, cuando analizo la carta que le hace Quevedo a Bosch de junio del 60, en el pie que yo pongo, te voy a leer lo que yo pongo aquí al pie de esa página, que es la 158 en mi libro, porque ya el libro está diagramado. Dice Miguel Ángel Quevedo a Juan Bosch, la carta del 3 de junio del 60, etc. Miguel Ángel Quevedo abandonó Cuba por diferencias con la revolución, suicidándose en Miami el 12 de agosto del 69. De acuerdo a la versión que ha trascendido, dejó una carta acusando a todos los estamentos del país por haber propiciado el triunfo de la misma revolución a la que alababa en la carta a Bosch. Un oscuro final que arroja dudas sobre la autenticidad del citado documento. Hasta donde hemos podido investigar el texto de la carta, fue publicado por primera vez en el periódico Alerta de Guatemala en su edición del 14 de enero del 70. Se trata de un periódico que existió entre mayo del 63 y agosto del 75. Yo me pregunto si una carta tan importante tiene que ser publicada primero en Guatemala antes que en Miami, o en Nueva York o en Washington. Eso está pensado, porque esto que usted está diciendo yo también lo oí muchas veces. Eso, le voy a decir algo, le voy a decirlo por primera vez, sobre este hombre, sobre Quevedo y sobre esta carta. Yo he hablado con 3 periodistas que trabajaron en Bohemia y que fueron amigos de Quevedo. Conocieron a Quevedo y tenían una buena opinión de Quevedo. Quevedo era muy popular entre sus trabajadores y muy querido. Dos de ellos revolucionarios y fidelistas. Uno totalmente lo contrario. Yo hablé de esto a raíz de que salió la carta aquí, que yo lo vi por primera vez. Yo hablé en un viaje a Cuba con Marta Rojas. Marta Rojas, periodista de Bohemia, que es quien saca el alegato del Moncada, quien lo lleva después del juicio de Fidel. Marta Rojas me habló de esto. Me dijo básicamente que Quevedo tiene que haberse suicidado por cosas muy personales y por abandonos que lo llevarían a la vergüenza. Quevedo se va, me dice Marta Rojas, porque él y su entorno le era muy difícil la revolución, pero Quevedo nunca tuvo malquerencia hacia Fidel ni la revolución, me dice Marta Rojas. Enrique de la Osa, que también tenía la sección en Cuba, en Bohemia, ¿no? Cuba, Enrique de la Osa, Cuba, era uno de ellos. Se llamaba Cuba. Enrique de la Osa me había dicho también eso años antes. Pero aquí hablo, ¿con quién? Bueno, con uno que conoció a Quevedo. Allá y aquí, porque fue también una persona que se fue, pero que además, cuando salió esta carta, uno de los hombres sobre los cuales se basó la autenticidad pública. O sea, cuando sale esto, se basa la autenticidad pública. Dicen, fulano, ven, que tú fuiste amigo de Quevedo, trabajaste en Bohemia, tú eres un hombre reconocido. Este hombre, que yo lo digo ahora porque está muerto, este hombre que fue un buen periodista, que trabajaba en La Manigua, en lo que es hoy Otaola, en Radio Mambí con Pérez Rodas, que era la segunda voz de ese programa. Pero ese hombre había sido progresista y ese hombre sentía una simpatía personal por mí, por lo que yo hacía y por lo que yo me atrevía. Y mantuvo siempre una relación y una comunicación. Este hombre fue uno de los cuales se apoyó esa autenticidad. Pero yo tengo un testimonio de ese hombre. Estoy hablando de Agustín Tamargo. Agustín Tamargo, eso se fabricó aquí. Y usaron a Tamargo varias veces. Tamargo llega un momento de su vida y dice, yo tengo que comer, yo tengo que vivir, yo tengo una familia que mantener. Todo lo que haga falta lo voy a hacer por eso. Porque además Tamargo aquí lo acusaron de comunista, seriamente. O sea, lo que pasa es que en esa época, Pérez se da cuenta que Tamargo es maleable y además que necesita comer. Y le dice, estas son las reglas de juego. Y Tamargo se ajusta. Por alguna razón, algo tenía de sabio también Tamargo, que decidió que yo fuera confidente en un grupo de cosas. Tal vez diciendo, cuando todo esto vaya pasando, ahí hay alguien que tal vez pueda hablar. Bueno, lo estoy diciendo. Tamargo también tenía una posición y además lo decía, mi nombre apareció para validar eso. Pero, o sea, sabía que eso fue fabricado. Eso, ¿para qué? Para crear una percepción contra Cuba, contra Fidel, contra la revolución.
Fíjate la carta que se publica en Guatemala, que tiene que ver Guatemala directamente con Cuba. Claro. En ese momento. ¿Quién conocía? Mucho tiempo después de la muerte, mucho tiempo después de la muerte. Claro. Entonces, esas son las clásicas operaciones indirectas que se hacen, que después dicen, ya está validado porque lo publicó fulano. Yo lo cité, yo no lo dije, yo lo cito de él. Claro. Y ya la fuente se va diluyendo y al final se da como una verdad absoluta lo que nadie ha probado. Claro. Yo sobre ese documento estoy escéptico, lo digo en mi libro, explico las razones, pongo en perspectiva esa carta que acabo de leer aquí, porque si me dicen a mí que él en el 59 tenía una posición ya enemistada con la revolución, no es verdad. Le está diciendo a Juan Bosch, ven para que vea las maravillas que hace esta revolución. O sea, es un hombre plenamente entusiasmado con el proceso de cambio en Cuba. Y no hay duda, el proceso, el papel catalizador que tuvo Bohemia, no puede ser que durante tanto tiempo un hombre estuviese haciéndose ese raquiri, o sea, esto, Quevedo no era así. Quevedo no era... No, y además, fíjate, los hombres a veces son maltratados por las circunstancias y por personas. A veces un extremista fabrica un enemigo. Claro. A veces un oportunista fabrica un enemigo. Claro. Y esa persona resentida no ve la diferencia entre el ser individual y la causa mayor, no ve esa diferencia y tiene una actitud determinada. En la historia de Cuba hay muchos ejemplos de ese tipo, de gente que adopta una actitud u otra en base a una respuesta visceral a un problema personal o a una discordia personal o a un encontronazo. Eso pasó con Céspedes. Claro. Parte de la deposición de Céspedes tiene raíces personales que no tienen nada que ver con la causa de la independencia ni con morir por la patria. Eran cosas personales, eran envidia, eran odio, eran resentimiento, era ajuste de cuentas. Y suicidaron a la revolución con esas actitudes porque a partir de la deposición de Céspedes, la revolución lo que hace es malvivir hasta que al final se diluye en el Pacto del San Juan. Profe, ahora va para su tema, solamente déjeme, como ahora sacó esto como carta de triunfo, de un consejo, mira, te voy a dar una buena, porque la que te dieron es FAO, te dieron FAO. Te voy a dar una buena, que vas a poder batear. Busca la correspondencia que deja la secretaria de Mario García Menoncal entre la relación que ella descubre entre Fidel Castro y Bujarin en el momento en que todavía Lenin está en Suiza. Busca eso, ahí sí tiene para coger, busca eso. Doctor, sí, que coja. ¿Cuál es su tema del día? No, mira, yo me iba a referir al gobierno de Cáceres Mendieta Batista. Oh, qué bien. O quiero referirme a ese tema de una forma muy... Voy a tomar un poquito de agua, lo escucho. Ruso, ábreme al doctor. Déjeme abrir al doctor. Ahí yo lo estoy escuchando. Bien, de una forma muy resumida, porque ya yo he hablado demasiado hoy. No quiero fatigar a nadie. Recordemos que hemos venido haciendo aquí un análisis cronológico en el tiempo de los diferentes gobiernos de la República. Y lo último que vimos fue el gobierno Grau Guiteras Batista, el gobierno revolucionario de los 100 días, que tomó una serie de importantísimas medidas de corte social, de corte patriótico, nacionalista, que lograron en alguna, diría, proporción pequeña, satisfacer parte de los anhelos de las masas, de la gente, del pueblo cubano, que había participado y había derrocado a Machado. O sea, todo ese fervor de cambio, de búsqueda de soluciones nacionales a los problemas, se depositó como una esperanza en ese gobierno. Y no todos se justificaron, no todos se cumplieron. De hecho, la actitud de Grau en algunos momentos fue audaz y en otros momentos fue conservadora. Y estaba la sombra de Batista, que ya había probado que había un vacío de poder y que debía de ser llenado por los militares adictos a él que emergieron tras el golpe del 4 de septiembre del 33. Entonces, tras la caída de Grau, producto de un ultimátum que le dan Mendieta, Batista, Carbó y otra fuerza, renuncia y pone algunas condiciones de que, bueno, le presenten una terna que él va a escoger de ahí, etcétera. Y sobre todo la causa fundamental que esgrime contra Grau, que lo debilita, aparte de la oposición de la oligarquía interna cubana, los grupos del ABC, los militares y todo eso,
está en el hecho de que el gobierno norteamericano no había reconocido el gobierno de los 100 días. Y si no lo reconocía el gobierno americano, no lo reconocían otros poderes, porque así funcionaba la política en Cuba antes de la revolución. Es decir, una plena dependencia, estaba en vigor la enmienda Platt, que todo el mundo sabe que en sus artículos tiene conceptos lesivos a la independencia, incluso a la dignidad nacional, no a la independencia. Y por esa razón, lógicamente, mucha gente empezó a abandonar el apoyo a Grau y se creó un vacío a su alrededor que fue aprovechado por el ultimátum de Batista y de la embajada norteamericana. Grau renuncia el 10 de enero del 34. Hay un momento de vacío donde no se sabe qué va a pasar. Nombran a Carlos Evia. Evia no quería porque tenía temores con respecto al directorio estudiantil universitario, que consideraba que eran fuerzas anarquistas violentas que hacían atentados y que podían dañar, y está entre dos aguas, no sabe si sí, si no, y se acuerdan de Mendieta. Mendieta era un hombre, Carlos Mendieta Montefur, que había tenido una relevante actitud y terminó la guerra de independencia del 95 como coronel. A partir de ahí estuvo militando en el Partido Liberal, se enfrentó a Machado en el Partido Liberal, un momento en que Machado lo vence y él se retira a una finca campestre, por eso lo conocen como el solitario de Cunagua, un hombre que se apartó como un ermitaño para no participar en la política. Pero cuando viene la prórroga de poderes de Machado, se activa, empieza a conspirar, es preso, es expulsado del país y regresa tras la revolución del 33. Mendieta era un hombre enérgico y bastante popular en la época. Es decir, tenía una imagen de una persona honesta, de un hombre de carácter, y era lo que se necesitaba en alguna medida en un país que estaba caotizado por el choque de fuerzas y porque además no había ninguna autoridad que pudiera conducir los destinos públicos del momento. Había muchas aspiraciones, los obreros, las huelgas, atentados, todo tipo de acciones, y se necesitaba de paz social, como es lógico, ¿no? Entonces Mendieta es además secundado por la embajada norteamericana. Ahí está Jefferson Caffery, un diplomático de carrera norteamericano, que fue el sucesor de Sumner Welles, que por cierto, de Sumner Welles me encontré aquí en el excelente libro de Rolando Rodríguez sobre la Revolución del 33, que dice que el 10 de enero del 34, en el periódico The Nation de los Estados Unidos, Carleton Beals, un escritor socialista que además había estado con Walker Evans, el fotógrafo, en Cuba, y publicaron un libro que se llama El crimen de Cuba, contra Machado, durante el Machadato, que documentó incluso con fotos los asesinatos de Machado. Y este periodista, que está siguiendo muy de cerca la cuestión de la política cubana, publica en 10 de enero del 34, el mismo día que derrocan, aunque le dan el ultimátum y Grau firma su renuncia, un artículo llamado La diplomacia estadounidense en Cuba, donde hace una valoración de Sumner Welles muy interesante, que es de las mejores que he escuchado. Dice: el error es que Welles y el Departamento de Estado incurrieron en lo referente a Cuba. Consiste en no darse cuenta de que el derrocamiento de Machado representaba una verdadera revolución, por más que Welles tratara de demostrar que era un cuartelazo más de los muchos que se daban en América Latina. Dice al final: los cubanos no perdonarán a Welles en largo tiempo por su intromisión. Welles ha sembrado nuevamente el odio hacia Estados Unidos. Quiere decir, la figura de Welles repudiada como injerencista, como el hombre que impone y que permite escapar a Machado, como el hombre que trata de imponer al general Herrera, el jefe del ejército de Machado, como su sucesor, y no se le permite, y como el hombre que está detrás de frustrar las fuerzas más radicales y revolucionarias de la revolución y sustituirlas por fuerzas conservadoras. Mientras tanto, Guiteras bien sabe lo que viene, manda incluso a Pablo Rodríguez, porque Batista se había reunido con un grupo de mandos militares de la Marina para sustituir a Grau por Mendieta, y manda a Pablo Rodríguez, que es el verdadero artífice del golpe del 4 de septiembre, a que vaya a Colombia a detener a Batista por su actitud contrarrevolucionaria.
Pablo va, pero ya Batista ha logrado copar los mandos y el que es detenido es Pablo. Entonces, ¿por qué Batista logra tanta lealtad en esos mandos, en Pedraza, en Tabernilla, en esos primeros momentos? Yo no sabía el dato, pero en la página 700 del libro de Rolando viene el hallazgo que lo explica todo. Dice, Meyer Lansky, del cártel de Las Vegas, que después sería Las Vegas La Habana, que era la cosa nuestra, Meyer Lansky dio a Batista y distribuyó entre esos oficiales $1.000.000 por el juego en el Hotel Nacional. Quiere decir, Batista no logró la lealtad ni por su programa del 4 de septiembre, ni por aquella demagogia de convertir al soldado máquina en soldado hombre. Todo eso es artificio, es atrezo. Batista repartió dinero de la mafia a sus leales para que lo secundaran en el golpe contra Grau y fueran leales a él a partir de ese momento en todo lo que venía después. Y así se hizo. Cuando derrocan a Grau, Quitera se va a preparar una huelga general. Pasa luego la clandestinidad, funda la Joven Cuba y la huelga estalla en marzo del 35. 48 horas de huelga general auspiciada por la Joven Cuba, por el Partido Comunista, por la Central Nacional Obrera de Cuba, la CENOC, y por el Comité de Huelga Universitaria. Huelga mal preparada, huelga que no tenía armas para respaldar y defender a los huelguistas de la represión. Batista nombra a Pedraza jefe militar de La Habana y empiezan los crímenes. Empieza una ola de asesinatos, empieza una ola de desapariciones que lesiona seriamente la capacidad del movimiento obrero y el movimiento revolucionario hacia el futuro. Luego, Jefferson Caffery, desde la sombra, como estaba a ser embajador, era el que decidía. Y está la correspondencia con el Departamento de Estado. Este es un personaje interesante que sobrevivió en marzo del 34 un atentado en La Habana que le hicieron fuerzas revolucionarias, como también Mendieta sobrevivió milagrosamente un atentado que le hicieron marinos pertenecientes a la Joven Cuba, una bomba de la cual salió ileso, repito, milagrosamente. Y lo interesante es que este hombre, Jefferson Caffery, termina como chambelán privado de los papas de Roma. Oiga eso, oiga eso. Chambelán privado de Pío XII, de Juan XXIII y de Pablo VI. Mire usted un dato que seguro usted conoce. La relación Iglesia, o sea, Vaticano a Estados Unidos siempre fue difícil. Y en esa época también. Bueno, fíjate, el chambelán privado es una persona de su absoluta confianza, de 3 papas. Y además, una persona que va a influir y a informar todo lo que ahí sucede. Porque esa es su misión en ese lugar. Él no está sembrado a título personal allí. Bueno, Mendieta tuvo algunos aciertos en su gobierno que fueron coyunturales y fueron sobre todo producto de que los norteamericanos querían pacificar el volcán cubano. Entre ellos, lo primero, la derogación de la enmienda Platt. Claro, ¿para qué hacía falta la enmienda Platt si ya la economía estaba en poder de los monopolios norteamericanos y el que domina la economía domina la política? Así que la enmienda Platt era ya un objeto obsoleto, motivo de constantes movilizaciones y de críticas, así que no le fue difícil al presidente Roosevelt eliminar la enmienda Platt y dejar el status quo como estaba, con un procónsul como Jefferson Caffery. También hay que decir que convocó elecciones en el 36, donde resultó electo Miguel Mariano Gómez. Se iba a hacer una constituyente en el 35, en el 35, sí, que no se llegó a hacer. Logró el reconocimiento norteamericano y de ahí de las potencias. Disolvió el 8 de febrero del 34 el Ejército Nacional y creó el Ejército Constitucional. Esa jugada lo que en realidad era es darle todo el poder a Batista sobre el ejército sin contrapesos presidenciales. Lo que hizo fue entregarle el aparato golpista, el aparato represor a Batista en sus manos sin problema. La zafra del 34 dio trabajo e ingresos a una buena parte de la gente, fue buena. Se logró una rebaja arancelaria del azúcar cubano y las cuotas, pero también se crearon tribunales de urgencia que podían incluso
condenar a fusilamiento a acusados de atentados y sabotaje, es decir, a figuras revolucionarias. Y ocurre también en su mandato, junto con Cáfaro y Batista, ocurre el asesinato de Guiteras, que, como todos sabemos, el 8 de mayo de 1935, pues tuvo lugar en El Morrillo, en Matanzas, ese asesinato. Entonces, si me preguntan una valoración general del gobierno, podemos decir que fue un gobierno que dio un paso más hacia la neutralización de la Revolución del 33, que dio un paso concertado entre la oligarquía nacional y Batista, la fuerza reaccionaria del ejército y los Estados Unidos, para ir poco a poco desmontando los pocos escasos logros de la Revolución del 33 e ir de nuevo encauzando al país en fórmulas de políticas tradicionales que controlasen los movimientos sociales y evitasen estallidos revolucionarios. Mendieta renuncia al final por la oposición menocalista y porque empieza a recibir embates por donde quiera. Como ya dije, sobrevivió un atentado y le entrega al final, le entrega la presidencia a Barnett, que era su secretario de Estado. Es tío de Miguel. Sí, tío de Miguel fue su secretario de Estado. Sí. También fue secretario de Estado de Grau. Se llama Barnett Vinajeras. El segundo apellido era Vinajeras. Duró nada, doctor. No, sí, no, duró más de un año. Te voy a decir exactamente. Sí, te voy a decir exactamente cuánto dura. Él dura. Un momentito. Él tiene el mandato desde el 11 de diciembre del 35, cuando renuncia Mendieta, hasta el 20 de mayo del 36. Es decir, dura unos meses, sí, lo cual era un récord en la política. Sí, habíamos tenido hasta el breve, habíamos tenido gente muy breve, de un día. Sterling, creo que fue horas, Marqués Sterling, lo que estuvo recibiendo de Evia para entregarle a Mendieta. O sea, que durase varios meses, eso es interesante. Bueno, era lo que quería plantear. Bueno, una clase magistral, como siempre, una clase magistral que muchos agradecen y toman. Déjeme decirle algo antes de despedirlo. Sale mucha referencia de lo que usted va explicando cada vez que participa. Yo voy anotando. Por ejemplo, hay un día que a mí me gustaría, a la gente le gustaría, sí. Usted hace referencia a la presencia de la mafia en Cuba. Usted habla hoy de Lansky respecto a Batista, pero esa mafia tuvo una presencia mayor. Incluso, yo estoy seguro que usted sabe que antes del bloqueo que tenemos contra Cuba de hace 60 años, hubo uno dentro de la República que tuvo que ver con la presencia tengo entendido, de Luciano en La Habana. O sea que los americanos pusieron un pequeño restricciones económicas al gobierno mientras Charles Luque Luciano estuviese en La Habana. ¿Usted recuerda eso, no? Sí, eso me gustaría. Cirule, creo, está en el libro de Cirule también. Eso, sí, todo eso está en los libros. Cirule tiene varios libros, por lo menos. El libro sobre la mafia es fantástico. Se llama la mafia en Cuba, ¿no? Nuestro gobierno en La Habana, una cosa así. Sí, pero yo lo tengo que buscarlo. Que usted un día tocara la referencia. Le doy las gracias a nombre de todos por esta clase magistral. Lo esperamos el próximo lunes. No sabemos nunca, por tableta, por teléfono, siempre saldremos. Muy bien. Y no venda las cosas del estudio. No, porque le bajaron